Bien, un feliz sábado, apreciados hermanos, ¿cómo están ustedes? Me alegra verles hoy acá en la iglesia de Ebenecer, es grato poder contar con su presencia, que puedan estar en este lugar. Hoy es un día muy especial, amén. ¿Por qué? Hoy es el día del Señor, hoy es el santo sábado, ¿cierto? Que Dios instituyó para que nos podamos congregar, reunir y podamos estar en comunión con Él. Pero también es un sábado especial porque hoy se celebra a nivel mundial el día, o en la iglesia, ¿no? A nivel mundial, pero dentro de la iglesia, el Día Mundial de la Mayordomía. ¿Sí sabían? Hoy es el Día Mundial de la Mayordomía. En algunos lugares, iglesias, pues está llevando seminarios temáticas acerca de este tema tan importante como es la mayordomía. ¿De cuántos se consideran mayordomos? Todos, ¿cierto? Todos somos mayordomos de muchas cosas. Entre ellas, pues acá en la iglesia hemos hablado, ¿no es cierto? Que somos mayordomos de nuestro tiempo, somos mayordomos de nuestros dones, somos mayordomos también del dinero, de los recursos de la naturaleza, de muchas cosas que Dios colocó, somos mayordomos. Así que vamos a hablar hoy un poquito acerca de mayordomía. Sí, vamos a aprender 8 principios para ser buenos, ¿qué? Mayordomos. 8 principios que la Biblia enseña para ser buenos mayordomos. Antes de abrir la escritura, quiero que usted me acompañe allí, inclinando su rostro, y vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Señor, porque a pesar de que nosotros hemos pecado, a pesar de que a veces nos alejamos de ti, tú confías, Señor, y has confiado en nosotros como mayordomos tuyos. Permite, Señor, que ahora que vamos a abrir tu palabra, vamos a escudriñar este tema tan interesante, podamos poderlo comprender y también poder poner en práctica. Todo te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, apreciados, entonces vamos a ver que hoy en las iglesias se habla mucho acerca de la teología de la prosperidad. Yo no sé si ustedes han escuchado ese término, ¿no? La teología de la prosperidad. Y la teología de la prosperidad en muchas de las iglesias donde se enseña, otras denominaciones, no iglesias adventistas, sino otras denominaciones, hablan de que usted no, eso va a tener pues dinero en abundancia, va a ser próspero si usted lleva buenos diezmos a la iglesia, si usted da buenas dádivas, eso usted se le van a llenar los bolsillos. Sin embargo, la Biblia enseña que el seguir a Cristo no es igual a tener los bolsillos llenos de dinero. De hecho, hubo varios ejemplos de personajes que siguieron a Cristo y unos tuvieron gran prosperidad, como otros que siguieron a Cristo pues no tuvieron mucha prosperidad económica, quizás pasaron por angustia, por necesidad. Sin embargo, hay algo que quiero que tengamos en claro, y es que nunca el Señor les faltó con nada, ¿no? Entonces hubo gente como Abraham, como Job, que eso era terratenientes, eran grandes magnates millonarios, ¿no? Multimillonarios de la época, como hubo otros personajes que de pronto pues lo dejaron todo por seguir a Jesús, como el caso de Pablo. Pablo quizás nació en una cuna muy privilegiada, pero lo dejó todo y vivió una vida de austeridad por causa del Evangelio. Pero sin embargo, la Biblia enseña que nosotros debemos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Sí, y vamos a hablar un poquito de economía, de dinero, porque aunque hay varios aspectos que toca la mayordomía, como ya les decía ahorita, uno de los aspectos fundamentales es que el dinero. Y es que dice por ahí un dicho que por el dinero se conoce a la gente. Y cuando hay temas de dinero, eso ustedes ven que pueden ser muy familia, pueden ser muy el papá y los hijos, y se acaban familias, se acaban cosas por cuestiones del dinero. Así que el dinero es algo que le presta mucha importancia en la Biblia. De hecho, tengo acá una referencia que dice que la Biblia habla de dinero 2000, hay más de 2350 referencias acerca del dinero en la Biblia. ¿Sí sabían?
más de 2350 referencias. Así que es algo bastante importante a lo que Dios le presta atención. De hecho, dice que de las 38 parábolas que hay en la Biblia, de las que Jesús dijo, 16 hacen referencia al dinero. Entonces es bastante importante el asunto del dinero. Vamos entonces a ver 8 principios de prosperidad económica según la Biblia. Vamos a ver el primero de ellos. El primero, bueno, me quedó muy arriba. Voy a hacerlo aquí más abajito. El primer principio de los que habla la Biblia. Vamos a, ¿sí trajeron Biblias? Bueno, vamos a usarlas. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 8, el versículo 18. Dice allí, antes acuérdate de quién, de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, ¿qué principio podríamos destacar allí? Poner a Dios en primer lugar, muy bien. Dice, vuelvo a leerlo, antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da ¿qué? El poder para hacer las riquezas, ¿no? Hoy en día hay muchas personas y como pensamiento humano, nosotros creemos que lo que conseguimos es que es nuestro. Es que yo estudié, yo logré conseguir esto, yo compré esto, este bien, adquirí esto y todo es mío. Pero sin embargo acá el texto nos dice que quien nos da todo, las riquezas, quien nos provee es quien, Dios. Vamos a corroborarlo con otro pasaje que está en Salmos. Salmo capítulo 4. Vamos aquí, Salmos capítulo 4 y de allí vamos a leer el versículo 1. Miren lo que dice. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Estando en angustia tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Dice, estando allí en angustia tú me hiciste ¿qué? Ensanchar. Así que el primer principio es reconocer a Dios como dueño de todo. Bien, voy a colocarlo aquí en estas palabras. Todo es de Dios y nada es mío. Todo es de Dios y nada ¿qué? Es mío. Cuando tengamos claro eso, vamos a poder tener claras todas las demás cosas, ¿no? Todo lo que Dios ha colocado en mis manos, yo simplemente soy ¿qué? Un administrador, soy su mayordomo. Que Dios quiere que nosotros seamos buenos mayordomos de las cosas que Él nos ha dado, porque Él quiere darnos algo mejor. Nos está preparando allí un reino en los cielos muchísimo mejor, pero hay muchas personas que les gustaría quedarse administrando las cosas de esta tierra, pero ese no es el propósito de Dios. Dios quiere es que seamos buenos mayordomos en esta tierra para Él podernos dar algo mejor. Vamos a ver el segundo principio. Vamos a ir al segundo principio que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 10. Primera de Timoteo 6:10. Allí encontramos el segundo principio. Ustedes me van a decir cuál es el segundo principio. Dice allí el versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de ¿qué? De todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. El amor al dinero, dice allí, es la raíz de todos los males. Ahora yo les pregunto, ¿el dinero es malo? Vamos a mirarlo, vamos a ver si el dinero es malo, porque cualquiera que lee eso dice, no, el dinero es malo porque es la raíz de todos los males y entonces yo mejor no tengo dinero, no, ¿cierto? No trabajo, no hago nada por conseguir dinero porque eso es maldad. El codiciar, el que nuestro corazón pues quiera atesorar el dinero, tenerlo allí, pero no es malo. Vamos a ver que al contrario, el dinero bien utilizado pues es un buen recurso también para la predicación, ¿no? Y si no, pues no podríamos tener iglesias, universidades, hospitales si el dinero fuera malo. Pero vamos a ver otras citas. Vamos a ir al capítulo 6 de Mateo
Y de allí vamos a leer el versículo 24. Miren lo que dice allí. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Y sigue diciendo, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a qué, y a las riquezas. ¿Ven cuándo se convierte el dinero en algo malo? Cuando todo mi ser, ¿cierto?, está solamente entregado a atesorar y a conseguir el dinero. Y por yo atesorar el dinero descuido lo más importante, que es servir a Dios, que es entregarme a Dios. Ahí es cuando se convierte el malo, el dinero, cuando en vez de servir a Dios sirvo a las riquezas, sirvo al dinero. Pero si nosotros con el dinero servimos a Dios, es diferente, ¿ven? Si yo por dejar de servir a Dios sirvo a las riquezas, perdí. Pero si con el dinero ayudo, ¿cierto?, al servicio de Dios, es muy diferente. Y vamos a ver el último texto que está allí. Vamos a ir a Marcos más adelantico, Marcos capítulo 7, y voy a leerles el versículo 15. Dice allí, nada hay fuera del hombre que entrando en él le pueda contaminar, mas lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Entonces nada de lo que viene de afuera puede contaminar al hombre, dice allí, sino lo que sale del mismo hombre, lo que hay en nuestro corazón. Así que el dinero que viene, cierto, que está afuera, no es malo. Lo malo es lo que hay en nuestro corazón referente al dinero. Así que el segundo principio voy a colocar aquí, debemos tenerlo en cuenta, es que el dinero no es malo. Ahora vamos a ver el tercer principio, y allí vamos a comenzar a ver ya más detenidamente acerca de principios de economía financiera que enseña precisamente la Biblia. Vamos a ir al tercer principio, que está en Santiago. Bueno, de hecho hay muchos textos y podría hacer una predicación solamente de este tercer principio, pero vamos solamente a mirar allí el texto de Santiago, que está en el capítulo 5, el versículo 2. Dice, vuestras riquezas están ¿qué? Podridas, y vuestras ropas están comidas de la polilla. Entonces, ¿vuestras riquezas qué? Están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Ahora yo les pregunto, ¿será que Dios necesita que yo le dé de mis recursos, de mis riquezas, de mi dinero? ¿Él necesita eso? Es decir, Él no necesita que nosotros le demos a Él nada. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios pide una prueba de fidelidad a Él. Aunque Él no necesite nuestros recursos, porque Él puede, cierto, si quisiera dar los recursos milagrosamente para que se construya una iglesia, para que se construya un colegio, para cualquier necesidad que sea posible para la predicación del evangelio, Él puede proveer, pero mis recursos no los necesita Él. Él es el dueño absolutamente de todo. Ya lo vimos en el primer principio, todo es de Dios, que le seamos fieles, ¿cierto? Él demanda fidelidad. Y aquí entonces por eso les decía que puedo hacer una predicación completa del tercer principio, porque allí entramos a hablar acerca de qué manera a través de nuestros recursos Dios demanda fidelidad. Entonces aquí hablamos de lo que son los diezmos y las ofrendas. Hoy en todo el mundo, como les decía, es el Día Mundial de la Mayordomía. En muchos lugares del mundo pues se ha previsto para hacer una ofrenda especial de gratitud a Dios, pero no debiera ser solo en algunas ocasiones, en diciembre, en Navidad, como es ahorita, sino que en cualquier momento nuestra gratitud a Dios debiéramos demostrársela, porque todo lo que tenemos, ya aprendimos en el primer principio que todo lo que Dios nos ha dado le pertenece a Él, y debo mostrar esa fidelidad y también esa gratitud a través de la devolución de mis diezmos, que los diezmos es lo que Él demanda, y
la fidelidad a través de las ofrendas ya es de manera voluntaria. Y en las iglesias, no sé si acá está el tesorero, la tesorera de la iglesia, uno puede ver que la mayoría de los feligreses, ¿cierto?, dan su diezmo, pero que las ofrendas son muy pobres, o sea, ese sentido de pronto de gratitud que debiéramos tener es muy bajito, muy escaso. Ustedes saben que los diezmos, pues todos se van para la misión, pero de las ofrendas, pues depende el mantenimiento de la iglesia, depende que acá se puedan pagar servicios, que en las iglesias más pequeñas se pueda pagar un arriendo. Y si se dieran más ofrendas, se podría hacer muchísimas cosas acá como iglesia local, se podrían hacer muchas cosas también para la predicación del evangelio. Tengamos en cuenta el tercer principio, que es la demanda que Dios nos hace de la fidelidad. Con respecto a los diezmos, hermanos, también hay que ser muy cuidadosos. Hay algunos que dicen, y es una nueva, de pronto, teoría o práctica que se ha levantado dentro de la iglesia, y es que dice, yo mis diezmos no los llevo a la iglesia, yo se los voy a dar más bien a otro movimiento de separatista de la iglesia, porque es que en la iglesia los pastores ya no predican, entonces yo mejor voy a llevar mis diezmos a otro lado, por allá a un ministerio X afuera, y dejan de dar los diezmos en la iglesia. Y la Biblia enseña que traer los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. Y de este tercer principio, para concluir este tercer principio, quiero decirles, hermanos, que cuando nosotros le somos fieles a Dios, hermanos, nuestro bolsillo se ve bien, se ve saludable. Eso lo he podido comprobar. Cuando uno le es fiel a Dios en los diezmos y en las ofrendas, vea, Dios le multiplica a usted mucho más. Así que tengamos en cuenta ese tercer principio. Ahora, no haga usted que hace el diezmo, yo doy mi diezmo para que Dios me bendiga, porque no es así, ¿no? Ya vimos qué es el sentir de nuestro corazón en el segundo principio. Nosotros debemos dar desinteresadamente. Ya el Señor promete que abrirá las ventanas de los cielos, ¿no es cierto? Derramará bendiciones hasta que sobreabunden. Pero no por eso es que yo doy mi diezmo, no porque yo doy mi diezmo para que Dios me bendiga, no. El diezmo es una devolución de lo que Dios ya me ha dado, o sea, por lo que Dios ya ha hecho por mí, ahora yo doy mis diezmos y mis ofrendas. Ese es el resultado. Vamos a ver rápidamente entonces el cuarto principio. Acompáñenme a buscar Lucas capítulo 14 y vamos a leer el versículo 28 en adelante. Miren lo que dice allí Lucas. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya echado el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué nos enseña este principio? ¿Qué creen ustedes? A ser metódicos, por ahí va, ¿sí? Pero voy a colocar aquí una palabra que todos debiéramos tener en cuenta en nuestras finanzas personales. ¿Hacer un qué? Muy bien. Hacer un presupuesto. Nosotros debiéramos hacer un presupuesto. Ya vimos en el anterior punto, ¿cierto? De lo que nosotros recibimos. Lo primero que yo debo separar es ¿qué? Mi diezmo y mis ofrendas, ¿cierto? Lo primero que yo debo hacer. A veces resulta que comenzamos a pagar y no quedó para el diezmo. El Señor entiende, ¿cierto? El Señor entiende porque tuve muchos gastos este mes, pero no. Lo primero que nosotros debemos hacer es separar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y de allí debemos comenzar a hacer un presupuesto con lo que tenemos. Yo aprendí cuando estuve trabajando como independiente y era que a través de los errores uno aprende un poquito, ¿no? Yo no hacía ningún presupuesto. De pronto conseguía un cliente y el cliente me decía,
no, sí, ya mejor dicho estaba casi cerrado el negocio, le voy a mandar a hacer este trabajo, estas campañas, no sé qué. Bueno, yo decía, bueno, ya ese negocio ya está casi fijo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que me gastaba lo que todavía no me habían pagado. Ya contaba con esa plata por adelantado. Y resulta que después el fulanito no salía con nada y yo ya me había gastado la plata sin antes tenerla en el bolsillo. Así que nosotros debemos hacer un presupuesto con lo que tenemos, no con lo que presupuestamos tener o con lo que esperamos tener, sino debemos hacer un presupuesto con lo que ya tenemos. Es un principio que nos enseña la Biblia. Allá lo acabamos de leer, que persona que va a hacer una edificación no se sienta primero, hace los cálculos de cuánto se le va a ir para esa construcción, para no quedar por allá a medias y que después vengan los demás y se burlen, dice la palabra. La Biblia enseña que nosotros debemos hacer un presupuesto con nuestras finanzas. De lo que usted le llegue, haga. Entonces, y ya hay métodos para hacer presupuestos. Ustedes pueden encontrar en internet muchos métodos, sacando ya los diezmos y las ofrendas. Entonces comienza usted, tengo estos gastos que son fijos al mes, tengo estos otros que de pronto puedo yo darme el lujo de gastar, de pronto una salida, una comida, y además de eso, haga siempre en el presupuesto algo que es fundamental y que nosotros no tenemos el hábito de hacer, y es que ahorrar. Siempre en el presupuesto que usted haga debe haber un rublo allí que sea de ahorro. Y el presupuesto todos son gastos. Y cuando estamos a fin de mes para la otra quincena o ya para recibir el sueldo, ya no tenemos porque no hemos hecho un ahorro. De pronto surge algo de última hora, de pronto se enfermó alguien, necesitamos algo de manera urgente y resulta que el presupuesto pues no hicimos la provisión y entonces nos toca acudir a un crédito por allá de usura o cualquier otra cosa por no haber hecho un buen presupuesto. Vamos a ver el quinto principio, que tiene que ver mucho con esta última parte que les dije. Vamos a Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30 y les voy a leer del versículo 25. Dice aquí: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. ¿Qué hacen las hormigas? Allí usted puede leer todo el relato, pero les leo ese versículo porque allí es un ejemplo del ahorro que hacen las hormigas, ¿no? Dice que las hormigas todo hacen una temporada de recoger sus alimentos para cuando viene pues el invierno y eso, y ellas se tienen que esconder, allí van a tener provisión para esa época de austeridad, de no poder de pronto conseguir. Tengo un familiar que me dice, es un dicho que hay popular, pero este familiar lo repite mucho, dice, es guarde pan para cuando haya leche. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? Se guarde pan para cuando haya leche, es decir, ahorre para cuando venga la época de crisis, tenga necesidad. Uno no sabe, uno tiene un día, está trabajando bien en un lugar estable y de pronto vino la crisis, acabó la empresa, redujeron personal y entonces quedamos a la deriva. Pero allí si usted hace una provisión, tiene un ahorro, entonces pues va a poder sustentar esa época de crisis. Más atrasito en el mismo Proverbios, pero en el capítulo 21, para corroborar este principio, capítulo 21 de Proverbios, el versículo 20, dice allí: tesoro codiciable y aceite hay en la casa del ¿qué? Del sabio. Vuelvo a leer: tesoro codiciable y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato, ¿qué hace? Lo disipa, lo acaba. Saben, yo he conocido personas que tienen, cierto, les llega dinero y eso no lo alcanzan ni a tocar. Apenas les llegan, ya se lo han gastado. Yo sé que nosotros tenemos deudas, necesidades, pero es que hay gente que lo despilfarra, que le llega dinero y lo gasta en cosas que son totalmente innecesarias. Dice allí que es un insensato, más que la persona sabia es la que tiene siempre su provisión, tiene siempre su ahorro. Entonces el quinto principio, ahorrar.
Vamos a ver el sexto principio. El sexto principio está en Eclesiastés capítulo 11, versículo 2. Ahí con Salomón. Eclesiastés 11, versículo 2. Dice allí, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Saben de qué está hablando aquí Salomón? De compartir. Entonces hay dos maneras como podemos de pronto interpretar este texto. De hecho, si pueden leer el comentario bíblico adventista, habla de dos de las maneras en que podemos interpretar este texto. La primera de ellas es, como dice la hermana Victoria, es de nosotros compartir, ¿sí? Y es un gran principio y lo vamos a ver ya en otro de los principios más adelante, y es que de lo que Dios nos ha dado, Dios nos lo provee. ¿Para qué? Para que nosotros también demos a los demás, para que nosotros sirvamos a los demás. Sin embargo, otra de las interpretaciones que se le da aquí, aparte de esa interpretación de que lo que nosotros recibimos lo podamos dar, es que hay algo que en la economía y grandes economistas llaman la diversificación. ¿Se han escuchado ustedes ese término? Diversificar. ¿Han escuchado eso o un dicho por ahí que dice que no se debe tener todos los huevos en la misma canasta? Bueno, el comentario bíblico adventista referente a este texto habla de eso. Dice que nosotros debiéramos procurar no tener todo nuestros recursos o depender todo de tenerlo en un mismo lado. Por eso ustedes ven que las personas adineradas, ellos no tienen una sola empresa. De hecho, los grandes empresarios del mundo, ellos crean más o menos unas 5 a 10 empresas por año. En muchas fracasan, pero en otras siguen. Y hay empresarios que tienen cualquier cantidad de empresas. Y si les fracasa una, tienen otras. Esos son principios de economía y que la Biblia enseña. Si nosotros dependemos solamente de una entrada y se acaba esa entrada, pues llega la crisis. Pero si nosotros aprendemos a tener una entrada, ¿cierto? Pero también por este lado de pronto tener otra entradita, hacer otra cosa extra, entonces eso nos va a ayudar para que cuando vengan días de crisis, pues nosotros poder, si se acaba una entrada, pues tener la otra y así, tener varias entradas. Entonces, ese principio voy a colocarlo aquí, el sexto principio, ¿para que se me caben todos aquí? Diversificar. Y vamos a ver el séptimo y el octavo. Vamos a ver el séptimo rápidamente. Está en Romanos capítulo 13. Voy a leerles el versículo 8. Y esto sí que es bueno que nosotros lo tengamos presentes. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Que nosotros no debemos deberle a nadie. Qué tranquilo duerme uno cuando no debe por allá o no está atrasado en deudas y entonces lo están llamando, no, esos de los bancos, y esos llaman fines de semana, a la madrugada, a la medianoche, a toda hora lo están llamando a uno y eso genera estrés, no genera tranquilidad. Pero qué diferente es cuando uno no le debe dinero a nadie. Y saben, hermanos, una práctica que me enseñó una persona también que de buenos recursos. Esa persona, cuando alguien necesitaba dinero, le decía, ay, por favor, présteme dinero que necesito. Y esa persona le decía, sabe que yo no presto dinero. Más bien tome, yo le colaboro con esto, pero yo prefiero no prestarle. Porque a veces cuando se presta, se pierde el dinero y también se pierde la amistad, la hermandad, lo que sea, también se daña. Y eso lo hemos vivenciado en nuestras iglesias. Yo sé que aquí, por lo menos, conozco el caso porque también estuve en varias partes del distrito, esas personas que van de iglesia en iglesia pidiéndole plata prestada a los hermanitos y que yo necesito, y después se van de la iglesia y no pagaron y resultan por allá en otra iglesia y haciendo lo mismo y pidiendo y de iglesia en iglesia
y nunca pagan lo que deben, y entonces se pierde la persona, se pierde la plata, ¿cierto? Se daña la relación y pues la persona también se está perdiendo el reino de los cielos porque le está robando a su hermano. Así que procuremos nosotros no deberle a nadie. Eso hace parte de nuestro presupuesto, de hacer un buen presupuesto, el no deberle plata y dinero a nadie. Quiero que corroboremos este principio en Proverbios capítulo 22, el versículo 7. Dice allí, el rico se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado es siervo del que ¿qué? Del que presta. Así que cuando nosotros pedimos prestados, quedamos siervos del que nos prestó. Y allí dice que el rico se enseñorea de los pobres o de los que le piden prestado. De hecho, por eso cada vez en el mundo, y también es un principio de economía, que en el mundo cada vez los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres. Es así. ¿Por qué? Porque, digamos, una persona cuando necesita el dinero y no ha hecho una provisión, no ha aplicado estos otros principios que hemos visto y llega a una necesidad grande y tiene de pronto por allá su casita, entonces esa persona ¿qué hace? La vende a un precio regaladísimo, ¿no? El que tiene la plata allí, pues aprovecha y llega y la compra al precio que no es, pues injusto, un precio injusto porque la compra por debajo del precio y por eso es que el rico siempre va a tener más y el pobre siempre va a tener menos, porque no ha hecho una debida planificación de su economía. Así que no es bueno deberle plata a nadie y cuando pedimos prestado nos hacemos siervos del que nos presta. Y allí mismo en el capítulo 21, pero el versículo 17, dice allí, hombre necesitado será el que ama el placer, y el que ama el vino y los perfumes no enriquecerá. Hay algo en este principio que es acerca de el pedir prestado, y es que a veces nos endeudamos para conseguir cosas que nosotros no necesitamos. Hay algo que debemos aplicar y es que nosotros no debemos comprar lo que realmente no necesitamos. Hay veces que nos antojamos de algo y entonces por allá existen las famosas tarjetas de crédito. Eso es como pedir prestado. Y eso 24 cuotas allá pagando y uno termina pagando 3 veces lo que valía, lo que costaba eso. Por eso dice que allí el hombre insensato, ¿cierto? También es el que se deleita en placeres y cosas y por suplir esas necesidades incurrimos pues en los créditos, en las deudas con los bancos. Hay deudas que son buenas y hay deudas que son malas. No es malo tener un crédito en un banco o sacar a crédito algo, porque hay muchas cosas que de pronto en nuestro bolsillo no tenemos para pagarlas ya y necesitamos una financiación. Pero también hay principios de economía que nos enseñan que hay deudas que son buenas y hay deudas que son malas. ¿Cuáles son las deudas buenas? O bueno, ya vimos cuáles son las deudas malas, ¿no? Cosas que no necesitamos por la emoción, por incurrir en satisfacer nuestras necesidades, o no necesidades, sino de pronto nuestros placeres, entonces incurrimos en deudas malas. Pero ¿cuál sería una deuda buena? Bueno, podría ser una deuda buena, sin embargo los economistas dicen que el de pronto comprar una casa puede ser una deuda mala. De hecho, grandes economistas dicen es mejor vivir en arriendo a que usted pague una casa porque está pagando impuestos, está pagando cosas. Les voy a explicar cuándo una deuda es buena y cuándo una deuda es mala. Ya vimos, bueno, deudas malas, pero cuándo una deuda es buena. En pocas palabras, una deuda es buena cuando usted la adquiere, pero el que lo paga es un tercero, no usted. ¿Se me hago entender? Ahí se convierte no en una deuda, sino en una inversión. Entonces, cuando usted compra una casa, entonces cuando yo compro una casa, un apartamento, si yo comienzo a pagarlo de mi bolsillo, pues voy a estar endeudado. Pero cuando yo arriendo ese inmueble y lo comienza a pagar esa deuda otra persona por mí, eso se convierte en una deuda buena.
porque no la estoy pagando yo, la está pagando otra persona por mí. Eso pues son principios de economía y así sucede con todo, con un carro. Un carro es una deuda, es un gasto, sí, es un lujo. Entonces un carro solo es difícil de que le pueda retribuir en algo, pero hay maneras de volver ese carro que es un pasivo, envolverlo en un activo y que le comience a generar entradas. Eso se llaman deudas buenas. Pero deuda, por eso les digo que muchos piensan que incluso comprar una casa para uno es malo. ¿Cuándo yo puedo dar o comprar una casa para mí que ya no sea una deuda mala? Dicen también los economistas que, digamos, ustedes ven que hay personas en el mundo que tienen mucho dinero y que ya pareciera que lo despilfarran, ¿no? Y entonces se compran unas cosas, unos carros lujosos, unas mansiones, unos relojes que es algo exorbitante, que no le cabe a uno en la cabeza cómo compran eso. Pero esas personas compran esas cosas porque ya tienen otras, digamos, empresas, otras entradas que le ayudan a financiarse esos lujos. O sea, ya no dependen solo de algo y no están allí pagando y sacando el reloj a cuotas y pagando el carro a cuotas, no. Ellos ya tienen otra economía, otro sistema que ya han alimentado para que ahora les supla sus necesidades. Entonces por eso ahí ya yo puedo entonces sacar y comprarme ya una casa de contado, lo que sea, pero son principios, ¿no? No, en nuestra economía, estos principios que hemos visto, Dios no quiere que nosotros vivamos, ¿cierto? Que tengamos tanto, porque también leímos que cuando codiciamos y queremos conseguir y conseguir, entonces nos olvidamos también de Dios. Por eso el Señor a veces nos permite tener lo suficiente. Pero Dios sabe que si somos buenos administradores, Él nos va a conceder más. Dios no quiere que sus hijos sean pobres, que estén en necesidad y que aguanten hambre y pasen por angustias. No, Dios quiere que sus hijos sean prósperos. Y en nuestra iglesia hay personas que tienen mucha abundancia, como hay personas que también tienen mucha necesidad. Pero Dios está dispuesto al que es buen administrador, buen mayordomo, proveerle de más. Pero si nosotros nos llega un pesito y lo desbaratamos, entonces el Señor dice, no le puedo dar más porque si le doy más, pues va a terminar, mejor dicho, endeudado, va a terminar ahorcado en deudas. Así que Dios le da a cada quien, pues de acuerdo a lo que Él considere. Y vamos a ver el octavo principio que ya les decía. Bueno, voy a anotar aquí el séptimo principio y es no se endeude. Y el octavo principio, esto se conoce también como libertad financiera, ¿sí? No endeudarse. La Biblia, aquí leímos solo 2 textos, pero hay cualquier cantidad de textos. En la lección de escuela sabática hace unas semanas atrás vimos acerca de lo que es el año de ¿qué? El año del jubileo, ¿no es cierto? Cuando devolvían todo lo que habían tomado prestado y eso se llama libertad financiera. La Biblia enseña que nosotros no debemos endeudarnos. Y el octavo principio que les quiero enseñar es que Dios nos ha dado a nosotros recursos para nosotros ¿qué? Administrarlo, sí, ya todo lo que hemos dicho es para nosotros administrarlo, pero también para nosotros, bueno, casi no cabe, para nosotros ayudar a otros. ¿Se han escuchado ustedes la teoría de las manos abiertas o de las manos cerradas? Si yo tengo la mano cerrada, ¿puedo recibir algo? Si tengo la mano cerrada, no puedo recibir. ¿Y puedo dar? Tampoco, porque lo tengo ahí, ¿cierto? No, ni quiero darlo y tampoco puedo recibir. Pero cuando tengo las manos abiertas, yo puedo dar y entonces la mano queda ¿qué? Libre, ¿cierto? Libre para poder recibir más. En la medida que yo también dé, entonces también voy a recibir. Y ese es uno de los principios que hemos visto de la prosperidad financiera que enseña la Biblia. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Y el Señor Jesús, y lo vimos en la lección
del trimestre pasado toda la lección, 3 lecciones, estudiando acerca de cómo ayudar y servir a los demás, cómo proveerle a las demás personas en su necesidad. Siempre va a haber personas que van a tener necesidad, que van a estar pasando hambre, que van a estar pasando por una situación difícil, pero si nosotros hemos aplicado bien todos los principios, vamos también a tener con qué ayudar a esas personas, vamos a tener con qué proveerles. Así que, apreciados, hemos visto 8 principios de prosperidad económica que enseña la Biblia. Primero, y este es el principio más importante, reconocer que todo, absolutamente todo, es de Dios. Cuando nosotros entendamos eso, todo lo demás va a venir, todo lo demás lo vamos a poder administrar, porque vamos a saber que todo lo que Dios me ha dado no es mío, sino que yo únicamente lo estoy administrando. Y como les decía, nosotros debemos ser buenos administradores en esta tierra para poder recibir lo que Dios quiere darnos, que es una tierra nueva, vida eterna, pero muchos, tristemente, como les decía hace un momento, quisieran quedarse administrando los bienes de esta tierra. Y es bueno ser administradores de lo que Dios nos ha dado, sin olvidar que todo es de Él y que nada es mío. ¿Les gustaría a ustedes aprender y poner en práctica estos 8 principios de administración que enseña la Biblia? Son muy buenos. Si los ponemos en práctica, seguramente pues vamos a vernos bien beneficiados en nuestros recursos económicos, en nuestro bolsillo. Vamos a poder ayudar a otros, vamos a poder ayudar en la predicación de la iglesia y vamos a cumplir el propósito de Dios con sus hijos, que es que Él quiere que nosotros seamos cabeza y no cola. Así que Dios les bendiga y pongamos en práctica estos 8 principios de la economía financiera que enseña la Biblia hoy, que es el Día Mundial de la Mayordomía Cristiana a nivel pues mundial en la Iglesia Adventista. Que Dios les bendiga, mis hermanos.